A pesar de tener muy poca información de él, hay algo que sí sabemos, y es que Giorgione a su muerte ya había revolucionado toda la pintura, no solo veneciana, sino italiana. Lo imitaban no solo los nuevos, sino también quienes fueron sus maestros. Ya ubicado tempranamente entre los más excelentes pintores del momento, junto a Miguel Ángel, a Leonardo, a Rafael, a Mantegna. ¿En qué consiste la revolución de Giorgione? ¿En qué consiste su manera moderna? Les doy la bienvenida a un nuevo viernes y como verán, seguimos muy ambiciosos en este enero. ¿Y a qué me refiero con ambicioso? Y es que Giorgione es uno de esos artistas que quizás no es muy popular, del que se tiene muy poca información, pero que fue fundamental para la historia del arte. Por eso en este canal, cada vez que podemos, lo frecuentamos. ¿Qué es lo que nos vamos a proponer hoy? Tratar de dar cuenta de su poética visual, tratar de comprender por qué hizo escuela, a pesar de que no sabemos si se lo propuso, y tratar de comprender cuál fue realmente su revolución, cuál fue su aporte a lo que Vasari llama la pintura moderna, en tanto color, en tanto modelado, y por qué logró conquistar a todo el público del momento. Y para poder dar cuenta de todo esto, vamos a tener que sortear algunos problemas. La escasa información que tenemos de Giorgione, al punto que se ha debatido su existencia en algún momento. El consecuente problema de atribuciones que hay en sus piezas. Hoy vamos a traer acá obras, digamos, certificadas que son de Giorgione, obras atribuidas ya a Giorgione y obras que van cambiando de atribución todo el tiempo, pero nos van a servir para entender de lo que vamos a hablar. Sí sabemos que su carrera fue breve, pero en esa brevedad realmente dejó una impronta que hace que al día de hoy muchos especialistas se maten tratando de investigar a Giorgione. El otro problema es que en honor a esta carrera tan corta que tuvo, bueno, fue trascendido por tantos otros. Por ejemplo, por Tiziano, que tuvo una producción y una carrera larguísima. Miguel Ángel, un tipo anciano. Leonardo, que vivió su buena cantidad de años, quizás el único que también se fue bastante joven, al igual que Giorgione, fue Rafael. Pero Rafael contaba con una ventaja, y es que era parte de todo el sistema de artistas de la Toscana. Al igual que Miguel Ángel, ¿no? Por supuesto, y Leonardo, en donde, bueno, se asumía que la Toscana siempre estaba a la avanzada. Al menos de esa manera siempre lo transmitió Vasari. Con lo cual los venecianos que estaban allá lejos, bueno, quedaban un poquito olvidados. Aún así, en esos supuestos 10 años de producción de Giorgione, del cual tenemos certeza de algunas obras, es más que suficiente para tratar de visualizar qué elementos hicieron que este tipo fuera inigualable prácticamente. Al punto tal que Vasari, como dije, mal que le pesara, bueno, lo tiene muy en cuenta Giorgione. De hecho, vamos a basarnos mucho hoy, miren ustedes, en lo que escribe Vasari. Porque es él, de alguna manera, quien define esta manera moderna en la que se empieza a trabajar en la Italia del Cinquecento. Si hoy tuviéramos que definir ese momento del modelo veneciano de pintura, diríamos rápidamente que está basado en el color, que se apunta a una cierta naturaleza ilusionística, vivaz, y que está soportado por la fábula. Miren, hoy me van a escuchar a mí repetir algunas palabras en honor a que las repite Vasari todo el tiempo. Fábula, fantasía y capricho. Y ya lo voy a citar a Vasari para meternos en tema. Mientras Florencia adquiría semejante fama con las obras de Leonardo, la habilidad y excelencia de un ciudadano demostró ser no menor adorno para Venecia. Este superó mucho a Bellini, y a quien tenían en gran estima los venecianos, y a todos los que habían pintado en dicha ciudad hasta ese momento. Para ponernos en contexto, se supone, se cree que Giorgione se forma con Giovanni Bellini. Bellini, el más grande pintor de la Venecia hasta ese momento. Luego vendrá la generación de recambio, Giorgione y Tiziano, entre otros, ¿no? ¿Qué nos dice Vasari? Que había superado a Bellini. Igual tenemos que entender también la concepción de progresión de Vasari, ¿no? Siempre los más modernos, los discípulos, superaban al maestro. Entonces, dos palabras que nos sirvan de anclaje para poder entrar ya a estudiar las tantas obras que traje de Giorgione, discípulos y atribuidas. ¿Qué es la manera moderna? ¿A qué se refiere Vasari? Bueno, a ver, tenemos que pensar una cosa. Estamos en el Renacimiento, ¿no? El ser humano
Y los intelectuales se piensan a sí mismos y piensan en sus prácticas. Y dicen, bueno, en la pintura, en el arte, hay cosas que están cambiando. Entonces Vasari no solo nos cuenta las biografías de los grandes artistas para que no se pierdan en el tiempo, sino que también va definiendo características de su quehacer. Y en algún punto, al día de hoy, Vasari nos sirve mucho para poder tratar de acercarnos, de comprender y de interpretar algunas de las obras de estos artistas. Vasari sentía claramente que había dos artistas que habían inaugurado una forma distinta, una manera moderna. Leonardo en Florencia y Giorgione en Venecia. De hecho, cuando uno va leyendo el libro de Vasari y llega a la tercera parte en donde empieza con estos artistas, aparece Leonardo y seguido aparece Giorgione. ¿Por qué Leonardo primero? Porque era de la Toscana. Y la Toscana para Vasari siempre estaba un paso más arriba. A pesar de que tampoco era tan fan de Leonardo, ya sabemos que su corazoncito estaba con Miguel Ángel. Y es que para Vasari, Giorgione se había distanciado de la manera seca de Bellini por observar la obra de Leonardo. Giorgione había visto algunas pinturas de Leonardo muy esfumadas y oscuras, como dijimos, y esta manera le agradó tanto que mientras vivió la imitó cuidadosamente en la pintura al óleo. Sagaz valorador de todo lo bueno, seleccionaba para sus cuadros todo lo más hermoso y variado. La naturaleza le dio tan favorable espíritu que descolló en el óleo como en el fresco, haciendo ciertas cosas de color muy vivo y otras tan suaves y armoniosas, y con sombras tan vaporosas que muchos artistas de reconocida reputación admitieron que había nacido para infundir alma a sus figuras e imitar la frescura de la carne viviente, mejor que cualquier otro pintor, no solo en Venecia, sino en todas partes. Casi que ahí ya tenemos la manera moderna. Es cierto que si Vasari admiraba algo de Leonardo era el sfumato. Sfumato se acuerda, ¿no? Algo que solo se logra con el óleo, y es el hecho de lograr con capas muy finas y transparentes de óleo las distintas texturas. Por ejemplo, las carnaciones. También es cierto, y ya lo vamos a empezar a ver, que Giorgione parece captar esto de Leonardo, ¿no? Algunos especulan incluso con que en el 1500, cuando Leonardo fue a Venecia, quizás se pudieron haber conocido. La verdad es que Leonardo fue por cuestiones más de ingeniería, cuestiones militares y no artísticas. No quita eso que no se hayan podido conocer, pero si no fue así, tampoco es de extrañar que Giorgione pudiera acceder a obras de Leonardo, o más no sea, de algún seguidor de Leonardo. Entonces, mientras vamos a ver esta obra, vamos a entrar por un retrato, que es el retrato de este guerrero, hoy por hoy llamado Gattamelata. Vemos aquí todo aquello que menciona Vasari en la manera moderna de Giorgione. No solamente el trabajo con las carnaciones, la idea de este esfumato leonardesco, sino cómo insufla vida a las composiciones. Le da espíritu, las figuras tienen presencia, se ven de manera muy natural y trabaja magistralmente con la luz, con las sombras y con el color. Tenemos adelante un caballero joven, con una expresión muy orgullosa. En una mano sostiene la empuñadura de un sable, con la otra señala otros instrumentos de batalla, ¿no? El casco, las espuelas, la maza, es decir, de alguna manera también componentes de la armadura. Detrás de él un escudero, aparece de perfil, extraño como todo lo que hace Giorgione, tiene el bastón del estandarte. Es decir, todos los elementos que harían a un condottiero. La atribución de esta obra ya se imaginarán que fue y vino más de una vez, y en algún momento se identificó a este guerrero con Erasmo de Narni, alguien que vivió entre 1370 y 1443, conocido como Gattamelata, y el escudero sería su hijo, Antonio. Algunos dicen que nada que ver, que esto es una representación de Clito, es decir, el lugarteniente de Alejandro Magno, y su hermano amigo, que está a punto de montar a caballo para participar, de una de las tantas incursiones de Alejandro a Asia, ¿no? Incursiones militares. Según esta teoría, se supone que la obra la habría hecho Giorgione sobre un modelo del cuadro realizado por, ¿quién? Ni más ni menos, el gran pintor griego Apeles.
sabemos que no hay obra de Apelles que haya perdurado, pero sí perduran sus descripciones, ¿no? A través de la obra de Plinio el Viejo. Ahora, vamos a focalizarnos en la manera de Giorgione. Los reflejos de la armadura, la representación de la luz, una técnica de construcción de forma y de relieve muy, muy atractiva. Una forma además expresiva en el personaje, casi rompedora para ese momento. Digo, uno se puede regodear en los detalles de todo lo que nos pone Giorgione en un espacio tan compacto, pero a su vez no puede dejar, por ejemplo, de mirar las manos, los ojos, la expresión y esa cercanía que le imprime Giorgione a sus personajes retratados, que hace que uno no sepa realmente si es un retrato de una persona viva, si es una fantasía de él. Porque también tenemos que entender, en Giorgione, en Leonardo, que estamos en un momento experimental. Si uno tiene que situar la manera moderna, en Venecia tiene que decir 1500. Se llega ahí a experimentar con todo también lo que se venía dando en otros lugares. Pero hay algo que no nos debería hacer confundir, y me parece que ya viendo este cuadro nos dimos cuenta. Y es que Giorgione no imita a nadie. Giorgione ahí, ni en las próximas obras que vamos a ver, imita a Leonardo. Giorgione pudo incorporar aspectos técnicos que le parecían de interés, sí. Pero la fantasía, el capricho, la fábula es giorgionesca. Porque Vasari también dice algo más. Miren, hay algunos capítulos de la biografía de Vasari que hay que leerlas con mucha atención, porque por ahí son 2 hojitas nada más. Pero expresa algunas cosas y palabras muy claras. Y dice de Giorgione que supo observar e imitar la naturaleza para representarla de tal manera que le permitiera expresar en la pintura lo que él tenía en su pensamiento. Esto era lo que le otorgaba, según Vasari, a Giorgione la capacidad justamente de pintar también o de manera superior incluso a aquellos que habían creado la pintura moderna en la Toscana. Vasari también cuenta, como ya mencioné, que el cambio en la manera de Giorgione, y acá genera un problemón de atribuciones, se da más o menos a partir de 1507, cuando él conoce la obra de Leonardo y decide correrse del estilo de Giovanni Bellini. Pero dice también que nunca abandona su costumbre de tener delante las cosas vivas y naturales. Y dice algo más, que usa colores para mancharlas, sin hacer dibujo, teniendo por cosa cierta que pintar solo con los colores, sin otro estudio de dibujo en el papel, era el verdadero y mejor modo de hacer. Y era el verdadero dibujo. Acá otra clave que será, o que aportará a la manera moderna veneciana en este caso, que es el hecho de pintar sin dibujo previo. De esta manera, Giorgione un poco también desafía a la tradición veneciana, la tradición colorista veneciana, por cierto, con su ejecución esfumada, con su manejo de las tonalidades, con todas las variaciones que podía tener un objeto bajo la luz, cosa que vimos, por ejemplo, en el retrato. Y esto fue tan potente que Giovanni Bellini, que era como el patriarca de la pintura veneciana y que supuestamente le había enseñado a Giorgione, empieza a pintar como Giorgione. Es muy atractivo ver el cambio en la evolución de Giovanni Bellini. Yo tengo mi corazoncito con Bellini, adoro su obra. Pero es cierto cómo él se siente influido, se siente atraído por también, por lo que pedía el público, ¿no? El espectador de arte del momento, el comitente en realidad. En ese sentido, Giorgione fue como el gran impulsor en algún punto de la valoración del sfumato, ¿no? Teniendo en cuenta que Leonardo estaba ya en otro plano, para decirlo de una manera delicada. Vamos a seguir avanzando, porque para mí la clave de acceso a la pintura de Giorgione suele estar en los paisajes. Entonces, la adoración de los pastores. Y se imaginan que pasó por distintas atribuciones, aunque hoy por hoy está aceptado que es de mano de él. Algunos en un momento lo consideraron de Bellini, otros la consideraron de joven Tiziano, hubo idas y vueltas, otros dicen que Tiziano pintó el paisaje. Para el caso, Tiziano de alguna manera fue o discípulo o compañero de Giorgione, con lo cual nos sirve de todas maneras. Pero lo cierto es que, como fuere, es una pintura veneciana de la época. ¿Cuál fue el impacto de este tipo de pintura? La fábula y el paisaje. Ese paisaje
bucólico. Estamos ante una obra con una composición bastante clara, que se divide en dos partes. Hay una cueva oscura a la derecha y un paisaje muy luminoso a la izquierda, algo que uno asociaría rápidamente con el paisaje veneciano. Vean ustedes la ropa, ¿no?, reluciente de José y de María, maravillosa, impecable, que resalta muchísimo porque detrás de ellos hay oscuridad y que también, por supuesto, contrastan, al ser la Sagrada Familia, en esta interpretación de Giorgione, con los pastores, ¿no?, que están un poquito más andrajosos. E incluso uno en tonalidades casi muy humildes, ¿no?, como ese color terracota. El otro es más, bueno, de gris, tampoco es algo muy atractivo, pero tiene un jubón rojo que llama un poco la atención. Y cosas compositivas que marcan cierta tensión en Giorgione, que siempre nos descoloca, ¿no? Hay todo un grupo, en realidad todo el grupo compositivo, padres, el niño Jesús, los peregrinos que se están acercando y demás, marcan como un cuadrado dentro de la composición, cuando en realidad tenemos como un punto focal, algo que tiende a la fuga hacia el fondo y hacia la izquierda, es decir, hacia el paisaje. El foco y la importancia que le da Giorgione al paisaje, cuando el paisaje no existía como tal, como género, por supuesto. Y esto es algo que vamos a seguir desarrollando, porque Giorgione, el paisaje, el trabajo con el color, el nuevo tipo de iluminación, esta forma de componer que nos lleva la mirada hacia un lado y hacia otro, apoyada en un reparto del color y apoyada también en un esquema que nos dice Vasari que no tenía dibujo. Por cierto, se hicieron placas de estudio sobre algunas de las obras de Giorgione, por ejemplo La Tempestad, que también está recontratribuida a él, no hay duda, y no hay dibujo subyacente. Incluso esta placa sobre La Tempestad es muy atractiva, ya vamos a ir a ver un poco esta obra, porque se descubrió que no había un hombre ahí, sino que había una mujer, con lo cual hace 10.000 veces más difícil interpretar una obra que ya de por sí no se puede interpretar. Esta idea de que no haya un diseño, un dibujo subyacente, para Vasari genera un problema, ¿no? Porque por un lado le resulta admirable cómo pintaba Giorgione, cómo pintaba su círculo, cómo pintaban los venecianos, pero por otro lado le parece una crueldad, ¿no? De hecho, Vasari un poco esboza la idea de que no dibujaban porque no sabían dibujar. Sin embargo, aunque para Vasari era algo bastante censurable, no podía negar la vivacidad que tenía el trabajo tonalista que hacían estos venecianos. Al punto tal que, por más que se niegue a reconocerles que supieran dibujar o no, bueno, Vasari menciona que Giorgione era un excelente retratista, que era un excelente fabulista, es decir, que hacía muchas fantasías, que era muy bueno en las pinturas de historia, que no solamente trabajaba el óleo, sino que también trabajaba el fresco. Incluso dice que le gustaba más trabajar el fresco, con lo cual, bueno, no tiene mucho de dónde agarrarse para criticar. Ahora, Venecia ya se destacaba por el color, entonces, ¿qué tenemos de nuevo con Giorgione? A ver, si uno toma la manera de Bellini, por ejemplo, siguiendo a Vasari nuevamente, que es lo que se explica, que lo típico hasta ese momento era pasar delgadas capas de pintura sin que no se notara pincelada, es decir, lo que Vasari llama la manera seca, que componía una obra muy prolija. Giorgione cambia esto. Pasa una pincelada bastante más suelta, por momentos empastada, sobre todo cuando trabaja sobre los paisajes, lo cual constituye para Vasari algo que terminará poniendo en la biografía de Tiziano, que era un tipo de pintura que se componía por manchas, borrones y manchas de color. Eso termina constituyendo para Vasari además el modelo veneciano. Pero no me quiero ir mucho del tema de la naturaleza, porque se supone que Giorgione supera a Bellini también por la observación y la representación de esta naturaleza. A ver, aclaro algo, naturaleza no significa paisaje, naturaleza significa todo, el natural. No obstante lo cual, como dije, para mí en el paisaje se aprecia muy bien, por el desafío que implica el paisaje, en un momento en donde no se pintaba paisajes. Entonces, hace unos segundos prometí que íbamos a hablar de La Tempestad, obra que ya hemos encarado alguna vez presentando el trabajo de Giorgione, pero que en este caso nos vamos a abocar más fuertemente, no tanto a la interpretación, que no la hay cerrada al día de hoy, sino a lo que hace Giorgione con la composición y con la técnica, el aspecto más formal. La gente amaba y se peleaba por estas obras de Giorgione, donde aparecían figuras y naturaleza, paisaje. Si algo que nos queda en claro es que tenía
cierta facilidad o una gran capacidad para representar no solo lo que tenía delante, sino cosas difíciles al momento, como la nocturnidad, la oscuridad y, por ejemplo, aquí, la luz de un rayo, el reflejo de luz. Si lo pensamos, por ejemplo, en la armadura del caballero que vimos antes. Incluso hay una anécdota de Vasari, no quiero hacer esto muy largo, que cuenta cómo Giorgione en un momento incursionó en un debate sobre si la escultura era mejor que la pintura, típico de ese momento, y lo que él hace es un dibujo con una mujer de espaldas, pero que le pone un reflejo de agua. Entonces, bueno, esta idea de cómo no solo la pintura puede representar mucho más que la escultura, sino destacar por parte de Vasari este Giorgione que trabajaba muy bien sobre los reflejos. Algo que, por cierto, a Vasari le costaba horrores cuando pintaba, ¿no? En ese sentido, Giorgione nos pone ante un ilusionismo de color, que debe haber sido para los ojos también de ese momento una maravilla. Y esta es una de las cosas que Giorgione terminó imitando de nadie, en realidad, porque el paisaje siempre estuvo presente en su obra, al punto tal que era algo que lo distinguía, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, se describe esta obra en el momento, se habla del paesetto, ¿no? Del paisaje, de la tempestad. Por lo demás, como ya lo hablamos en su momento, estamos ante una de las obras más enigmáticas de la historia del arte. Al día de hoy no hay consenso de cómo interpretarla. Pero si uno trata de escaparse de las 20.000 especulaciones iconográficas que hay y nos dedicamos a disfrutarlo, lo que nos queda en claro es que tenemos un horizonte muy propio de Giorgione y un público que en su momento era capaz de disfrutar esto. Por lo demás, habría que trabajar y reconstruir culturalmente ese momento para tratar de comprender ¿Qué era lo que hacía Giorgione con estas obras? ¿Y qué era lo que entendía el comitente? ¿Y quiénes se paraban delante de él? Si nos atenemos a las fuentes, Vasari dice que Giorgione era muy creativo, tenía mucha fantasía en poner un hombre, un caballero, un caballo, una mujer, pero que él mismo solía no entender cuál era la historia, por qué Giorgione armaba toda esa suerte de capricho en estas obras. Y eso a mí me parece bastante revelador. Pero, retomando el paisaje, más no sea, podemos pensar esto como la Arcadia, si uno quiere, en las afueras de una ciudad. La escena es maravillosa, tenemos un arroyo, árboles, ruinas, las nubes oscuras de la tormenta, el cielo ese que se ilumina por la luz del relámpago, una combinación de colores muy atractivas, un poco apagados, si ustedes la ven, una iluminación muy tenue, colores más bien fríos, verdes y azules. Pero lo que nos queda claro es que el paisaje acá no es el telón de fondo de una historia. Casi diría que el paisaje es protagonista. Quizás si entendiéramos qué pasa en la historia sería un poco más fácil, ¿no? Pero aún así se lleva todo el paisaje aquí. La naturaleza en Giorgione, como también la vimos en la obra anterior, empieza a ser protagonista. La gente, los personajes parecen ser un poquito más anecdóticos, ¿no? Lo cual, claro, hace que él pueda dar cuenta de su capacidad para crear atmósfera. Al inicio dije, tratar de entender la poesía pictórica, la naturaleza poética de la obra de Giorgione. La Tempestad para mí es un súper ejemplo de eso. Es poesía visual. Y hablando de poesía visual, una obra súper enigmática, 20.000 formas de tratar de interpretarla, pero que transciende de una manera maravillosa por un comentario del momento muy cercano que habla de una roca maravillosamente pintada. Me refiero a los tres filósofos. Y cuando dije roca maravillosamente pintada, me refiero a lo que dijo Marco Antonio Michiel en 1525, un noble veneciano que estaba bastante interesado en la historia del arte, y que cuenta lo siguiente. La tela al óleo de los tres filósofos en el campo, dos erguidos y uno sentado que contempla los rayos solares, con esa roca tan admirablemente pintada, fue comenzada por Sorso de Castelfranco, es decir, Giorgione, y terminada por Sebastiano Veneciano, es decir, Sebastiano del Piombo. Acá también, bueno, ¿qué pasa con los grandes discípulos de Giorgione, no? Tiziano y Sebastiano del Piombo, que en un momento confunden estilos los tres. Y encima se les pliega Bellini. Se cree que Giorgione la empezó en 1509, él muere hacia 1510, 1511, y Sebastiano del Piombo la termina. Pero vamos a disfrutarla un poquito, aunque esta obra daría por una entrada por sí misma. Si les interesaría, me lo hacen saber en los comentarios, por cierto. Estamos
ante una pincelada muy natural, que compone, que diseña grupos de manchas, ¿no? Medias indeterminadas. La evolución del paisaje cada vez más importante para Giorgione, casi que un poco nos muestra el camino de todo lo que tenemos que ver y bueno, ahí adelante están las figuras, en fin. Estamos ante un hombre más joven, con una actitud contemplativa, que tiene la mirada puesta en la gruta y en sus manos tiene una escuadra y un compás. Los otros dos hombres, que parecen que están por empezar a hablar, uno de edad mediana, que tiene un turbante, y el anciano, que tiene también un compás y anotaciones astronómicas, están ahí interactuando a medias. Hay uno que no, que está completamente abstraído, y se imaginan que esto abrió un mundo de posibilidades. Sabemos que podrían ser personas de 3 religiones distintas, de 3 lugares del mundo distinto. Y algo muy atractivo de esta obra es que hay bastante pentimentis por lo que se ha estudiado. Es decir, que Giorgione estuvo cambiando cosas en la composición, pero también se cree que esta obra de alguna manera pudo estar retocada posteriormente, entonces es un poco difícil todavía. Lo único que nos queda claro es que más allá de que Sebastiano el Piombo haya puesto un pincel ahí, este diseño, este tipo de composición es de Giorgione. Tenemos un paisaje y además tenemos 3 filósofos, o 3 figuras, más no sea, con una interacción extraña, silenciosas, ingrávidas. Se nos hace muy difícil ver qué tipo de historia se puede contar acá, si es que realmente se cuenta una historia, si es que hay una fábula detrás de todo esto y no solamente un capricho. Ahora, miremos esa naturaleza, los troncos de los árboles, las hojas, esa suerte de gruta hacia la que está mirando, o cueva hacia la que está mirando el joven, el fondo, ¿no? Cada vez más tendiente a lo gris, a lo celeste ahí, ¿no? A Leonardo, y esa cierta perspectiva aérea que nos permite ver un horizonte muy lejano. Y esa roca maravillosamente pintada, ese espacio en el que están estas 3 figuras, como si no pasara nada a su alrededor, pero que tiene las piedritas, la tierra suelta, tiene todo lo que tiene que tener, una capacidad de observación impactante. Ya sabemos, La Tempestad de los 3 filósofos, ámbito de especulación sobre ¿qué pintaba Giorgione? ¿Por qué y para quién? Ahora, no quería perderme de traer, porque hoy tenemos bastante hora para ver, esta obra que está atribuida a Giorgione, que está en la National Gallery y que honestamente, si es o no Giorgione, mucho no me interesa, porque yo veo ahí la mente giorgionesca a full, que es este paisaje con figuras o il tramonto. Podemos, por supuesto, ver las recurrencias que hay respecto de La Tempestad, por sobre todas las cosas, pero es muy atractivo ver cómo acá el paisaje medio que se lo come todo, ¿no? Es un gran paisaje en el que aparecen 3 figuras pequeñas. A la derecha estaría San Jorge sobre su caballo, que tiene las patas delanteras levantadas y clava su lanza al pequeño dragón. Todo chiquitito, ¿no? Hacia el centro del cuadro, San Roque y un ayudante, Gotardo de Idelsheim, que a sus pies le curó una herida de la pierna. Bueno, aparece justamente San Roque, ¿no? El santo protector de la peste, lo cual hace pensar que, bueno, fue un cuadro quizás elaborado como agradecimiento por el fin de la peste en 1504 en Venecia. Igual esta época de pestes todo el tiempo, ¿no? Oleadas y oleadas. Cerca del borde derecho encontramos a otro santo también, a San Antonio Abad, en una caverna, típico, ¿no? San Jorge y San Antonio son símbolos de la victoria del bien sobre el mal. Esta obra está bastante deteriorada, fue de alguna manera sometida a diferentes restauraciones. El aspecto de la parte derecha del cuadro se corresponde con una intervención de restauración que se hizo en la primera mitad del siglo XX, pero más allá de las intervenciones que ha tenido, no, lo que no deja de parecer todo esto es muy críptico, ¿no? Está bien, son 3 santos que podemos identificar, sabemos un poco qué significan, pero están como yuxtapuestos en un paisaje que es un cuadro de un paisaje esto. Un paisaje que creo que no lo dije hasta ahora, pero ustedes lo deben haber percibido, inquietante en Giorgione. No son paisajes solamente bucólicos y nada más. Por supuesto son amables, son interesantes, pero también nos generan una sensación un tanto de inquietud, de creer que nos estamos perdiendo algo allí. Pero si nos atenemos a la cosa formal, sin duda es uno de los mejores paisajes de Giorgione, en caso que sea de él, y destaca un poco, ¿no? Cómo él trabajaba con sus pinceladas, cómo trabajaba las pastosidades. Hay toda una cosa de generación de atmósfera muy patente, muy giorgionesca, ¿no? Una cosa un tanto, esa naturaleza un tanto, como decía yo, inquietante, pero también orgánica.
Ahora nos vamos a otra pieza porque me interesa ver un poco más el contacto de Giorgione con Bellini. Esta obra tiene mucho también de paisaje, tiene mucho de cosa extraña, pero tiene un tema más o menos claro y de hecho está atribuida a Giorgione. Idas y venidas, todas. De hecho estuvo atribuida a Bellini. Y es Moisés y la prueba de fuego. Por supuesto está mejor conservada, tiene colores más vivaces, tiene una manera más seca, ¿no? La manera de Bellini, esa manera más seca que dijimos de la pintura veneciana anterior a Giorgione. Pero bueno, es cierto que si uno se formó con el otro, tranquilamente se pudo haber dado. El cielo, la perspectiva aérea, todo parece un poco más leonardesca. Incluso la parte del paisaje y los árboles casi que me convencen, ¿no? Me convencen ver a un Giorgione ahí. De hecho, algunos creen que si bien originalmente estuvo atribuida a Bellini, quizás las figuras son de Bellini y el resto de Giorgione. En fin, también Bellini fue cambiando su estilo. Es cierto que la obra no es tan enigmática si uno quisiera. Al menos tenemos a los protagonistas allí adelante y uno está entendiendo qué es lo que pasa, ¿no? Este es el episodio que está tomado del Talmud, con lo cual se cree que es una obra bastante similar a las que podría haber hecho Bellini. Aún así, la importancia del paisaje para mí acá es patente. Sea Bellini o no, como dijimos en el caso anterior, es una pintura representativa del 1500 en Venecia. Ahora, vamos a hablar un poco de las carnaciones, del principio retratístico, de esta capacidad que tenía Giorgione para pintar a la manera moderna, como dijimos. Entonces, traje una obra atribuida a Giorgione, que aún así nos alcanza, incluso si la sumamos a la que vimos al inicio, que es Francesco Maria della Rovere. Igual tendremos que hacer un capítulo muy especial de Giorgione y el retrato, porque tiene unos exponentes maravillosos. A ver, tanto Vasari, y si sumamos a Ridolfi, Boscini, que todos escribieron por esa misma época, es decir, después de la muerte de Giorgione, todos, hablan, ¿no?, de esa capacidad mimética que tenía Giorgione para retratar. Vasari siempre exagera todo, ¿no?, porque le gusta halagar y dice, es como si uno pudiera tocar a la persona. Si hay algo que nos queda claro aún así, es que tiene una gran capacidad de generar la textura de las carnaciones, ¿no? Es realista en ese sentido Giorgione, es naturalista Giorgione y trabaja muy bien la luz para lograr esto. Y acá de nuevo hace gala de esa capacidad de el trabajo con el reflejo, ¿no? De nuevo aparece ese yelmo ahí y el reflejo, cómo la luz cae de una manera. Y ven, hay algo que a mí me llama mucho la atención de Giorgione y los personajes y son las manos. Una delicadeza expresiva en las manos, apabullante realmente. Lo que es alarmante en Giorgione siempre son las expresiones, ¿no? Este joven retratado, bueno, tiene una expresión extraña, pero muy bien captada por él. Noten ustedes la diferencia entre, por ejemplo, el pelo, el cabello y las carnaciones de la cara, del cuello, la diferencia de la cara con las manos y el regodeo de texturas, que realmente lo hacía Giorgione, un tipo que podía encarar cualquier cosa para pintar. Si es nuestro joven della Rovere, bueno, lo que se entiende es que el casco, que tiene hojas de roble, se corresponde mínimamente con los duques de Urbino, ¿no? Es decir, con la familia della Rovere. Y hasta ahí. Se cree que podría tener una edad promedio de 12 o 15 años. Y la datación estilística se corresponde con la Venecia del 1500. Sobre todo por estos destaques que había en esta zona de la refracción y los juegos de luz. Luego, lo que dice todo el mundo, si no fue Giorgione, si no fue Sebastiano del Piombo, si no sabemos quién fue quien pintó esto, honestamente tenía que haber sido un maestro de primer orden. Y yo creo que es muy cercano a Giorgione, honestamente, el estilo. Sobre todo también por las poses y por los gestos. Ya dije, habría que hacer un capítulo especial con los retratos de Giorgione, que ha hecho Giorgione, porque hace poner a las personas con unos objetos y de unas formas que, como digo, es muy difícil identificar si estamos ante una fábula o ante un retrato, o ante un retrato caracterizado de fábula. Cosas que a futuro entretendrán a un Rembrandt, ¿no? Y ya para ir avanzando hacia lo otro que caracteriza la pintura moderna de Giorgione, no solamente en Giorgione hay este apego al paisaje, este interés, esta búsqueda estética, ¿no?, del reflejo, de captar cada elemento de su esencia, esta cosa de fábula y de contexto medio extraño, sino que muchos dicen, bueno, abrió paso a nuevos géneros. Él incorpora los retratos alegóricos, las pinturas pastoriles, las historias profanas, cosas que serán usufructuadas muy fuertemente por Tiziano, generando un nuevo tipo de público para el arte. Que mientras les sigo contando un poco esto, vamos a aprovechar y ver algunas obras más, porque creo que se me fue la mano, traje como 4 más, aunque sea rápidamente. A ver, esta obra hoy por hoy
el homenaje a un poeta, la National Gallery dice seguidor de Giorgione, es decir, un giorgionesque. Ya vamos a hablar un segundín de los giorgioneschi. Ahora, en su momento también estuvo atribuido a Giorgione, y en ese baile estamos con cada obra de nuestro querido amigo. El tema es extraño, hace honor a Giorgione. Es un espacio medio melancólico, una atmósfera extraña. Estamos, ¿no?, ante una figura entronizada, que sería el poeta, con unos libros a sus pies. Un joven sentado tocando el laúd. Giorgione gustaba mucho de la música, por cierto. Mientras un niño se acerca, ¿no?, a esta suerte de trono. Otro hombre arrodillado ofrece un cuenco de flores. Todos se han quitado el sombrero respetuosamente. Y un ermitaño aparece en una cueva en la pared rocosa de la izquierda. A mí esta pintura me recuerda mucho a los tres filósofos, ¿no? Tan difícil entender qué es lo que pasa aquí, por qué estas personas están aquí, y quién es este poeta, por qué el tema de la poesía, aunque el tema es un poco más claro para este momento cultural. Y mientras miramos el paisaje, las distintas calidades de manchas que va haciendo Giorgione, o su seguidor, les cuento también que algunos sugieren que el tema de este cuadro es Saturno, ¿no? Exiliado por Zeus. Hemos hablado hace muy poquito de Saturno con el padre Tiempo. Otros dicen que es el sueño de José y el faraón. Como verán, da para todo Giorgione. Lo que sí algunos creen es que el mismo artista que pintó esto por el tipo de pincelada y de colores, caso no fuera Giorgione, más no sea, sería el mismo que pintó el juicio de Salomón y Moisés y la prueba de fuego que ya vimos. Casi sin respirar, quería traerles esta pieza muy distinta, por eso la quería traer, por sus colores, por su impronta. Atribuida a Giorgione, hoy está atribuida a Tiziano. Así van pasando las obras de Giorgione a Tiziano y viceversa. Pero es una fábula paisajística hecha y derecha, de clara filiación giorgionesca, aunque la haya pintado Tiziano. Es un género muy típico del momento, un tanto inquietante, atractivo, sobre el que uno podía fantasear seguramente, y donde se esboza ese principio que no hemos tocado hasta el momento, que tiene que ver también con la sensualidad. Esto lo hablamos cuando hablamos de Tiziano y de Giorgione y de las Venus, ¿no?, que ellos pintaban. Se los voy a dejar referenciados. Ahora, para plantearnos, ¿cómo es que Giorgione logra hacer escuela? Hay un grupo de personas que se llama giorgionesques. Bueno, creemos que él no tuvo discípulos directos. De hecho, la idea de que Tiziano fue un discípulo directo de Giorgione está un poco ya desechada, porque la verdad es que Tiziano, para el mismo momento de Giorgione, ya era un pintor conocido. Era joven, por supuesto, pero era reconocido, ya estaba formado Tiziano en ese momento. Muy probablemente le pasó lo que a Giovanni Bellini, que se terminó ahí enamorando de la forma de Giorgione y lo empezó a imitar, a seguir, al punto tal que, como decimos, se confunde muchísimo su obra. Lo que sabemos, y por todo lo que estuvimos viendo hasta aquí, es que Giorgione modificó muchas cosas en la forma de pintar de Venecia y que impactaron rápidamente. Giorgione fue muy valorado en vida. Está la famosa anécdota, ¿no?, de Isabela d'Este, que apenas muere, manda un emisario a la Almoneda a ver si podía comprar algunas obras de él, algún nocturno. Y que cuando llegan ya no había nada. Y los venecianos, señores que estaban por ahí, que habían comprado cosas, ni locos se deshacían de sus obras. Curiosamente, un par de años después casi nadie se acordaba de Giorgione. Lo cierto es que sabemos, y por la cantidad de obras que hay posteriores a la vida de Giorgione y que son del estilo de Giorgione, es que hubo un giorgionismo, estos giorgionesques que pintaban a su manera porque era la manera que se pedía y que involucró a muchas personas, no solamente a Giovanni Bellini, a Tiziano, a Sebastiano del Piombo. Era una forma poética de presentar la pintura. Y con lo poco que sabemos y certeramente creemos que está bien atribuido, alcanza y sobra. Está Laura, por ejemplo. Un clásico para remitirse al principio retratístico de Giorgione. Y la idea de la sensualidad, y la idea de la poesía, y la idea de exponer técnicamente lo que implica pensar y pintar en esta manera moderna. Por supuesto, algunos ven en esta Laura la figuración de la amada de Petrarca, ¿no? Otros creen que podría ser un retrato. De hecho, en algún momento estuvo atribuida con un nombre puntual de una persona. Pero estamos ante una interpretación de un cierto ideal de belleza y sensualidad. Podría ser una cortesana, sí, pero también podría ser una poetisa, por ejemplo. Porque es cierto
que tenemos un laurel ahí, alegórico, que estaría remitiendo a Dafne, ¿no? Este laurel también fue visto, bueno, no me quiero meter en todos los problemas de interpretación, pero fue visto en algún momento como referencia a la castidad del matrimonio, con lo cual podría ser un retrato matrimonial. Es decir, ese juego de significado entre deseo y erotismo, que como ya dije, hemos estudiado en la obra de Giorgione y Tiziano. Lo importante de esta pieza para mí es esa tensión que hay entre la figura y el soporte alegórico que le pone Giorgione. Y uno no sabe muy bien delante de qué está. ¿Características de un retrato? Sí, pero mucha cosa codificada. El cuadro tiene una inscripción que quería leérselas que dice lo siguiente. El 1 de junio de 1506 fue realizado por la mano del maestro Giorgio da Castelfranco, colega del maestro Vincenzo Catena, por instigación del señor Giacomo. Eso es lo que aparece en el reverso del cuadro. Uno de los pocos documentos que tenemos que nos habla de Giorgione, de un Giorgione vivo, real y pintor. Es un maravilloso retrato de una mujer de medio cuerpo, muy cercana, con una capa roja, ¿no? Adornada con pieles, colores igual apagados, con un matiz muy delicado, con mucho esfumato. Ahí lo vemos a Leonardo de nuevo. Y tiene ese carácter sensual de la temática, pero también no nos mira, ¿no? Está apuntando a otro lado esta mujer. Su mente está en otra cosa. Y de hecho, una obra muy conocida que ya hemos analizado en el canal, que es esta Venus durmiente o Venus de Dresde. Aquí tenemos todo, ¿no? Tenemos esa mirada sensual en una poética que se corresponde con una fábula mitológica y un paisaje descollante. Todo es fabuloso en esta obra. Porque vean ustedes acá el sutil equilibrio entre la impronta de este personaje tan erótico, tan llamativo, que necesitamos verlo, el artista necesita que sea visto y por eso tiene ese tamaño, esa presencia, pero no por eso resigna nada del paisaje. Uno puede perderse en esta obra en todas las direcciones, siempre la va a disfrutar. Por algo esta pieza de alguna manera es entendida como una revolución, ¿no? La historia del arte, dando paso a este arte moderno del que hablamos. Por último, y antes de llegar a las conclusiones, de esas obras que ya sabemos, fueron y vinieron de atribución, hoy por hoy está atribuida a Tiziano, hasta hace muy poquito estuvo atribuida a Giorgione, y nadie dice que no pueda cambiar, que a mí me gusta porque nos lleva de nuevo a la naturaleza tan extraña, tan poética y tan inquietante a la vez de Giorgione, este concierto campestre, que lo amamos, ¿no? ¿Cómo no lo vamos a amar? No importa si lo pintó Tiziano o Giorgione. Más de 100 años de debate científico sobre esta pieza, hoy por hoy se pusieron más o menos de acuerdo, que es un Tiziano temprano, pero sin ninguna duda si es un Tiziano inspiradísimo en Giorgione. Dos jóvenes sentados en la hierba, si esto les está recordando a Manet, hacen muy bien, mientras que cerca de ellos una mujer, de pie, tira agua, ¿no? Tira agua en un cuenco de mármol. Las dos mujeres presentes están desnudas, apenas tienen unos velos que los cubren, que se deslizan, ¿no? Mientras que los dos hombres hablan entre sí. Están vestidos con traje de época. En el fondo vemos un pastor, un paisaje, mucha vegetación, ¿no? Que al punto se confunde por momentos, más allá del deterioro de la pintura, con los pelos, ¿no? De los protagonistas. Pero lo que queda en claro es que el paisaje es el protagonista. Algunos creen que estamos ante una alegoría de la poesía y la música, y otras tantas interpretaciones, como los distintos elementos que componen el mundo natural: agua, fuego, tierra, aire. En fin, lo que sí me parece a mí muy claro es que hay una armonía muy especial, que tenemos cosas que nos sacan un poco de lugar. Ese pastor ahí representa a la clase baja, por qué está, si esas mujeres realmente son musas o no. Lo interesante de esto, como para cerrar el recorrido por las obras, es que si esto es de Tiziano, nos queda absolutamente en claro que Giorgione encontró a través de Tiziano una forma de proyectar su trabajo, su arte, sus logros, sus conquistas como artista. Motivo por el cual, y gracias a Tiziano, Giorgione tuvo proyección más allá de su momento histórico. Quienes ven esta obra dicen, y sí, estamos ante un manifiesto del desarrollo de estilo que se dio en la pintura veneciana en este momento. Color, matización del dibujo y de la línea, y una temática muy particular, con un lenguaje muy particular. Y el trabajo con las tonalidades de una manera magistral, ¿no? De lo cálido y dorado a lo más frío y lejano, esta cosa tan onírica, tan
de la atmósfera, de la fábula, y una vegetación y un paisaje lejano que, claro, nos hace pensar nuevamente en Leonardo. Hay algo que les puedo proponer, caso les resulte de interés, y es aventurarnos, porque esto, créanme que es una aventura, en la recepción exitosa que tuvo Giorgione. ¿Y qué nos dice eso sobre la interpretación de todas estas obras que vinimos surfeando, porque no era mi foco de hoy, en términos de qué significará esto? Por otro lado, podría estar acompañado eso, si les parece una buena idea, con los giorgionesques, ¿no? ¿Qué fueron los giorgionesques? ¿Solamente imitaban a Giorgione? ¿Eso nos puede dar una pauta de cómo entender la obra de Giorgione? ¿Y qué significaba? Se los dejo ahí y estaré atenta a los comentarios. Para cerrar, un breve repasito. Giorgione y la manera moderna. 2 puntos. Nuevos temas. Obras que apuntaron a un consumo doméstico antes que religioso. Mezcla de géneros. No sabemos si estamos ante una fábula completa mitológica o ante una escena de género común y corriente, por ejemplo. Paisaje como parte fundamental, casi protagonista. Una riqueza cromática enorme que hace alarde de capacidades técnicas por fuera del dibujo, es decir, dotar a los elementos con sus características formales, alardeando con los reflejos, con la luz, con temas desafiantes, el fuego, la noche, que hablan de un nuevo interés de observación y que dan a entender que no había una sola manera de hacer pintura. Algo también que terminará inaugurando la escuela veneciana, no necesariamente solo Giorgione, pero sí es la época también, es la pintura al lienzo, ¿no? La idea de tener un cuadro que se pueda transportar, porque el fresco y Venecia, como ya sabemos, no se llevan bien. La humedad y la pared con pintura no va. En 1524, como lo dije al inicio, Baldassare Castiglione, cuando habla de los más excelentísimos pintores, menciona a Giorgione entre ellos. Una valoración crítica que se mantuvo a lo largo de todo el siglo. Décadas después, Vasari dirá lo mismo. Ridolfi, 1648, un siglo y pico después. Marco Bocchini, 1664, un siglo y pico después. Giorgione fue una revolución en la pintura y apostó a un marco general de recepción de su obra que al día de hoy incluso nos cuesta entender. Hasta aquí la entrada del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Yo siempre me doy un gusto cada vez que hablo de Giorgione y veo obra de Giorgione. Creo que hay que reponerlo en su lugar porque la historiografía del arte, bueno, ahora lo toma más que nada como un desafío, ¿no? El desafío de Giorgione, pero no se difunde mucho su obra y su estilo y fue fundamental. Claro, es más fácil hablar de Tiziano, ¿no? Que tiene mucha producción y uno lo puede centrar claramente porque hay mucha documentación, pero Tiziano no sería Tiziano sin Giorgione. Y ¿no? Me calmo. Entonces decía, hasta aquí la entrada del día de hoy. Espero que les haya gustado todo lo que vimos. Desde ya apoyan este contenido con un like. No olviden de suscribirse. También podemos seguir en contacto a través de mis redes sociales. Y no olviden de apoyarme también compartiendo o mencionando este canal con quienes ustedes crean que puede ser de interés. A mí me hacen un mundo. Ya saben, este trabajo es muy orgánico. Aquí igual todos los viernes más que feliz de compartir con ustedes. Entonces, me callo de una buena vez, diría alguien que conozco. Adiós.